Bueno, ¿me oís ahora? Sí, vale. Digo que empezar puntuales nos facilitará disponer del tiempo al final para poder intercambiar y debatir. La temática es de mucho interés para todos. Creo que trabajar con parejas es algo apasionante y cuando hay conflictos en la pareja, pues pasan muchas cosas, entre ellas la violencia. Tenemos la mesa de al lado ponentes que trabajan temas muy interesantes, pero creo que es de agradecer que estéis aquí con nosotros y vamos a dar paso a esta mesa. Voy a empezar presentando a Miquel Far. Él, en su presentación en la página web del Congreso, se definía como una persona cercana y cariñosa, y doy buena fe de ello. Desde ayer, cuando nos conocimos, porque no tenía el gusto de conocerle, lo he sentido así, como una persona cercana y afectuosa. El currículum profesional es psicólogo social y psicoterapeuta, es profesor en la Universidad de las Islas Baleares y ha hecho investigación sobre igualdad de género, también en la universidad, y se define como experto en masculinidades. Es colaborador docente del Centro Quine y va a hablar de los procesos de deconstrucción. Así es que le cedo la palabra a Miquel para que haga su presentación. Bueno, buenos días a todas y a todos. Tengo la suerte de compartir este espacio y de contaros un poquito del trabajo en particular. ¿Nos pones el...? ¿Sí? El trabajo un poquito que vamos desarrollando. Tengo que decir que mi intención, además de que se pueda generar un espacio de debate y de reflexión entre todas las personas que estamos aquí, es señalar un poquito el trabajo que vamos desarrollando desde hace una serie de años, un conjunto de profesionales recogiendo un poquito lo que es la tradición feminista dentro de lo que son los procesos de terapia. En concreto, en esta oportunidad me apetecía compartir con vosotros y con vosotras el trabajo que estamos haciendo de deconstrucción de lo que llamamos el modelo de masculinidad hegemónica. Y veréis un poquito por qué nos interesa ir trabajando sobre este modelo y qué importancia consideramos que tiene, ya no solo a nivel de tratamiento, tanto en parejas como en familias, sino a nivel de prevención, ¿de acuerdo? Y a nivel de establecer otros modelos de relación y de mundo relacional y afectivo mucho más interesantes de los que podemos decir que tenemos en la actualidad. Para mí es importante señalar un poquito ideológicamente algunas cuestiones iniciales y las voy a resumir en dos. Pido disculpas por centrar esta exposición y creo que constantemente se hacen formaciones en esta línea dentro de lo que es el marco heteronormativo, entonces recogiendo un poco esa tendencia que tenemos los propios profesionales, de acuerdo, de hablar desde el marco heteronormativo, voy a ceñirme en él, pero reconociendo la importancia de que esos valores transgreden a lo que son las relaciones heteronormativas y las encontramos en la diversidad relacional. Esto por un lado. Me ha dado la oportunidad del Ministerio porque tenemos unos equipos de gobierno que nos facilitan mucho el trabajo. Como decía Ana, yo vengo del campo de la psicología social, entonces las políticas de igualdad nos facilitan mucho nuestra labor, es decir, nos dan mucha posibilidad de trabajar porque a veces parece que se empeñan en hacer cosas, en caer en lo que sabemos, en más de lo mismo, es decir, en hacer cosas que ya sabemos que nos van a llevar a los mismos resultados. Y me explico. Hace apenas un mes ha aparecido la última campaña del Ministerio en contra de la violencia de género, la violencia machista. ¿Me pones el vídeo? ¿Me permitís? Es un vídeo muy cortito, ¿verdad? ¿Me permitís? Entonces son 20 segundos y veamos un poquito este vídeo porque es interesante, ¿no? En 20 segundos veremos el punto donde estamos otra vez. Te quiero junto a mí para controlar todo lo que haces, ves, dices y sientes. Te quiero. Corta a tiempo. El maltrato no llega de repente. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Gobierno de España. Claro, la pregunta es, ¿a quién interpele?
Un mensaje para a las mujeres, ¿no? Estamos constantemente, muchas décadas después, realizando políticas en donde el trabajo se refiere a vosotras, ¿de acuerdo? Y aunque evidentemente que es importante, seguimos obviando y teniendo espacios muy reducidos de trabajar con los que ejercen mayoritariamente la violencia, que somos los hombres, en este sentido. Entonces, un poquito, lo que os vengo a traer es un poco el trabajo que vamos realizando, ¿no? Porque esta última campaña es un ejemplo más, pero es un ejemplo que constantemente se reproduce. También tendríamos que tener en cuenta que, claro, a quien le piden que haga campañas es alguien como Risto Mejide, entonces no le podemos pedir algo más que lo que acaba de hacer, pero es así. Entonces, bueno, decíamos, ¿no? Caemos un poquito en más de lo mismo, caemos en interpelar a que seáis vosotras las que resolváis esta dificultad que tenemos con la violencia. Si queréis, luego podremos profundizar más cuando hayan acabado las exposiciones, podemos hablar de este binomio que tiene que ver con el género, con la masculinidad, o el otro binomio que se nos plantea con la masculinidad y con la violencia, con las conductas de riesgo, pero creo que cae por su propio peso. Entonces, ¿qué estamos intentando trabajar? ¿No? Pues estamos intentando generar espacios de reflexión, narrativas paralelas, para ir construyendo aquello que pensábamos que ya no hacía falta hacer, que era generar narrativas alternativas a la hora de definirnos como hombres y definirnos dentro del mundo relacional, en la pareja, en las familias, en la educación, en los cuidados, etcétera, etcétera. Claro, yo os decía, ¿no? Yo vengo del ámbito de la psicología social, entonces parte de mi bagaje y de mi campo se encuentra tanto en los estudios de masculinidad como en lo que llamamos los estudios queer. Entonces, coincidiendo, ¿no?, con esa circularidad de las relaciones, lo que decimos es que, al igual que el género, la masculinidad es algo que se va construyendo y es algo que nos va posicionando en las relaciones y en las prácticas de las transacciones del día a día que tenemos con la persona que tenemos enfrente. Ya os decía que íbamos a caer en discursos heteronormativos y lo estoy cayendo, ¿no? Pero bueno, tengamos en cuenta que esto se extiende en la diversidad que tenemos de relaciones. Entonces, este concepto, de alguna manera, es algo que vamos construyendo. Incluso podríamos decir que esta idea de masculinidad dominante o masculinidad predominante es un concepto que no tiene mucho más de 150 años de vida. Es decir, es un concepto vivo. Lo que veremos, y las personas que estáis trabajando con adolescencia, es que estamos volviendo a ver, observar, tratar, tener que intervenir sobre prácticas de dominación, de poder y de control que pensábamos que ya habíamos superado, más añadidas a todas aquellas que el mundo digital nos permiten, ¿de acuerdo? Porque eso yo creo que es un mundo que tal vez lo que sois los nativos digitales o las personas nativas digitales o tal vez las personas que tienen un poco más de conocimiento de ese mundo digital estamos metidos, pero muchos profesionales estamos alejados y ahí se está confeccionando el mundo relacional. Entonces, bueno, ¿qué tipo de trabajo estamos planteando? Antes lo hablaba con un compañero, estamos trabajando mucho sobre lo que es el protagonismo de la responsabilidad, ¿de acuerdo? Los hombres somos la parte sacrificada del mundo, así la entendemos nosotros, entonces nos sentimos que nos atacan, ¿de acuerdo? Los jóvenes se sienten muy cuestionados, en el sentido de que las mujeres también hacen cosas terribles, ¿vale? Y con ellas nos metéis siempre con los hombres. Entonces, claro, Concepción Arenal ya nos decía, ¿no?, cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie. Entonces nadie se hace culpable. Entonces vayamos a trabajar sobre la responsabilidad, porque como decía Sartre, nacemos libres y responsables. Entonces tendremos que aplicarnos en ello, ¿no? ¿Qué niveles de trabajo estamos introduciendo, estamos trabajando, estamos desarrollando? Y luego tendremos oportunidad de ir analizando con más detalle. Desde los centros y desde los espacios donde se nos permite, porque esto es un trabajo que llevamos realizabais vosotras, pero poco a poco los hombres nos vamos acercando, estamos trabajando con los propios profesionales para entender cómo cada profesional que se enfrenta día a día a parejas, a familias, a adolescentes, cómo uno mismo va construyendo su propia masculinidad y cómo va definiendo esa identidad masculina.
Entonces estamos trabajando con profesionales para ver cómo construyen y qué ejes pueden ir deconstruyendo dentro de su propia identidad masculina. Estamos trabajando con intervenciones grupales. Yo tengo la suerte de participar con un proyecto con jóvenes donde estamos trabajando en espacios de garantía social, en espacios de institutos, también en educación más básica, sobre cómo nos vamos construyendo, cuáles son los mecanismos de transmisión en donde encontramos aquellas referencias, aquellas señales identitarias que van confeccionando nuestras identidades y nuestras señas como hombres, o mejor dicho, como varones. Trabajamos a nivel de pareja y a nivel de familia, introduciendo esta perspectiva de género que va definiendo, como sabemos todos, el poder no es algo que se tiene, sino que se da, y entonces entendiendo muy bien, como decía ayer Fiona, ¿no? Estamos en una ideología del patriarcado, y esto incluso lo vemos en las prácticas que tenemos que ir lidiando y trabajando en nuestras consultas, en nuestros espacios de trabajo. Trabajamos a nivel de procesos individuales de hombres que nos piden y nos sugieren que quieren, de alguna manera, no reconocerse con ese modelo hegemónico que no permite y que limita mucho lo que es el capital emocional y lo que es el capital relacional. ¿Y qué? 5 minutos, voy rápido. Entonces, estamos planteando todo un trabajo en estas áreas que de alguna manera, ya me estoy enrollando, entonces voy a ir un poquito más rápido, nos permiten, porque realmente, y sobre todo con lo que es adolescentes, vemos que tenemos un problema muy serio, otra vez, un problema que de alguna manera pensábamos que habíamos podido superar. Y entonces, ¿cómo lo estamos trabajando? Pues lo estamos trabajando desde diferentes ángulos. Estamos trabajando desde lo que es la construcción o deconstrucción de nuestro propio sistema de creencias, de aquello que define nuestras identidades, nuestros roles y nuestras señas de identidad masculinas y también femeninas. Estamos viendo qué acciones, ausencias y presencias y qué gestión del tiempo de las relaciones establecemos al ser hombres o al ser mujeres. Estamos viendo cómo podemos trabajar dentro de nuestro mundo y campo emocional, trabajando cómo, a través de los mecanismos de transmisión, trabajando con las familias, con los sistemas educativos, haciendo plantear la importancia que tienen las diferentes religiones, el papel de los medios de comunicación, cómo van construyendo, ¿no? Y ahí podríamos hablar de hipercosificación, de sexualización, de la cultura de la violación, etcétera, etcétera, del mundo virtual y en concreto de los videojuegos, evidentemente los grupos de iguales. Vamos trabajando, ¿no?, aquellos conceptos, como nos señala Terry Real, por ejemplo, ¿no?, de la mística y de la trascendencia masculina y del frágil ego masculino, ¿no?, porque todos sabemos que ser hombre o ser varón es algo como tener un buen cliente en un bar, que cada día tienes que tratarlo y a la vez que el primer día que fallas tú lo pierdes, ¿no? Pues el ego masculino es lo mismo, y esto los adolescentes lo entienden fácilmente, que es algo que se desmorona al poco que evidentemente no cumples con aquello que se espera. Voy rápido, porque me quedan 2 minutitos. Tranquilo, tranquilo. Perdón, es que tengo tantas ganas de hablar y de compartir muchos espacios y cosas que vemos. Quedan 3. Tenemos ese discurso muy incorporado, de acuerdo, muy sutil del neomachismo, que vemos que va impregnando el día a día, ¿no? Ayer hablábamos de micromachismos, ¿no?, de discursos, de narrativas, ¿no?, que es tan importante que, yo os decía, ¿no?, el primer trabajo que hacemos es con los propios profesionales, porque claro, nosotros somos punto de referencia, y entonces como no nos tengamos trabajados ese binomio relacional, ese espacio relacional con nuestras interrelaciones con los géneros, ¿dónde vamos a ir?, ¿no? Evidentemente mucho trabajo desde lo que es el desarrollo del campo emocional, porque como dice Kaufman, que para nosotros es una referencia, nos encontramos con una armadura psíquica, nos encontramos con emociones que podemos ver cómo los adolescentes las definen como masculinas o femeninas, como si las emociones se pudieran definir dentro de este campo de masculino-femenino. Vemos, ¿no?, que el capital emocional se va limitando, ¿no? Recordemos un poco esa idea de los recortes emocionales. Incluso cuando trabajamos crianza, vemos cómo vamos categorizando aquellas emociones que asignamos, por ejemplo, a un bebé si es un niño o una niña.
de protección, de cariño, de afecto. El mundo relacional empieza desde ahí, desde la crianza. Trabajamos sobre lo que son las conductas de riesgo, lo que es el mundo de la competencia, del triunfo, de las conductas de dominación, de ese binomio que se establece entre control y poder, en la cosificación y la hipersexualización. Estamos trabajando mucho con los adolescentes lo que llamamos los itinerarios corporales, porque estamos viendo cómo se van definiendo corporalmente como sujetos que pueden transmitir dominación, ¿de acuerdo? Desgraciadamente, cuando entendemos que las cosas se van igualando, normalmente se van igualando por negativo. Entonces vamos viendo cómo nuestros adolescentes se vuelven personas esclavas de su propia imagen, pero de una imagen que nosotros llamamos esa imagen del sporn sexual, ¿no? Del hombre entregado a su cuerpo, y ahí podríamos hablar de cómo es la gestión del tiempo entre hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Cómo son aquello que llamamos los privilegios masculinos, que la verdad es que me sigue sorprendiendo cómo muchos profesionales no nos hacemos cargo de las narrativas que escuchamos en terapia de familia y en terapia de pareja, y consentimos que la gestión del tiempo sea un privilegio masculino. Ya no solo el cuidado, sino el tener tiempo libre o el trabajar sobre lo que son la organización doméstica. La verdad es que creo que la asunción parte de nosotros y de nosotras mismas. Y bueno, creo que tengo que ir acabando, ¿no? Y entonces lo voy a dejar en todo de una manera abierta, porque creo que tenemos que trabajar muchos aspectos y vamos a tener oportunidad de ir desarrollándolos, ¿vale? Muchas gracias. Bueno. Te felicito, Miquel, porque has cumplido exactamente el tiempo. Tengo una cuenta atrás y he quedado que les avisaba a los 5 minutos, pero vamos, on time. Bueno, a continuación va a hablar Nuria Arbás. Ella... vale, venga, estupendo. Ella es una mezcla interesante porque dice que proviene de una familia mezcla de aragonesa, catalana, y resulta que vive en Sevilla, y yo creo que es sevillana. Entonces, al final es pues mujer del mundo, como todos, ¿no? Bueno, ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta, supervisor docente acreditada por FEATF, presidenta de la Asociación Andaluza de Terapia Familiar, y tiene práctica privada, clínica y de formación. Y nos va a hablar sobre las relaciones abusivas en la pareja. Gracias, Ana. Me gusta mucho escuchar lo que ha contado Miquel. Yo voy a hablar desde otro ángulo, pero esta intervención en lo social, en los valores, en la identidad social, en lo que transmite, me parece que sin eso el trabajo más particular sobre las parejas, las familias, las relaciones de los padres, de los hijos y la transmisión de estos papeles, me parece que sin esta parte social que él aborda se quedaría absolutamente casi irrelevante. Entonces me encanta haberte escuchado. Yo cuando Ana Caparrós me dijo que si yo haría esto, participaría en esta mesa, ella siempre me insistió mucho en que hablara de intervención, y entonces entro como en un pequeño conflicto porque es muy poco tiempo, voy a ver cómo voy de tiempo, cómo consigo transmitir en este poco tiempo. Pero lo siento, Ana, le diría, no sé dónde está, lo siento, Ana, pero no, la intervención lo voy a nombrar muy por encima, porque preferí transmitir cómo hay que saber distinguir sobre qué estamos interviniendo y por qué las situaciones de violencia hay que hacer ciertas distinciones, y sobre un tipo de violencia se puede intervenir y es aconsejable la terapia de pareja y sobre otro no. Entonces esta distinción, bueno, pues he preferido utilizar mi tiempo en esto.
Voy a empezar a hacer una distinción desde la teoría del apego. No sé si alguno de vosotros dirá, otra vez apego, es como decir, otra vez la prueba del alcohol, ¿no? Porque está en todo, pero realmente es una piedra angular y de desarrollo que va a incidir sobre la identidad, la autoestima, la confianza en las relaciones, la ansiedad, el enfado, la regulación emocional, el tipo de pareja que uno establece, es que va a incidir sobre todo. Y todos sabéis, seguro, que desde sea cual sea el abordaje que conocéis y que utilizáis, todo el mundo nombra algo de apego, así que yo también voy a hacer una distinción desde teoría del apego y luego lo voy a conectar con un modelo, una distinción de maltratadores y del maltrato que plantea John Gottman en un trabajo y Levenson en un trabajo que hicieron sobre violencia de investigación que duró muchos años y que me parece también muy útil. Incluso el método de intervención que utiliza Gottman, que tiene pues enormes trabajos, investigaciones y de todo, la base o en lo que incide sobre todo es sobre cómo están funcionando las emociones negativas en la pareja, ¿vale? Entonces, para mí ahí está la conexión entre lo que podemos entender de emociones negativas desde el apego y cómo maneja John Gottman en su método de terapia de pareja el tema de emociones negativas. No sé a quién tengo que mirar. Aquí, ¿no? A nosotros. No. Vale. Vale. ¿Dónde dirijo esto? ¿Aquí? Vale. Ya volví en un artículo que se llamaba Violencia en la familia como una perturbación del apego y de los sistemas de apego y de cuidados. Afirma la violencia puede ser entendida como versiones exageradas de una conducta que es potencialmente funcional, ¿vale? Esto pienso que os sonará a todos. Y como cuando, desde el momento que el ser humano nace, cuando no son satisfechas, es como que uno nace con la expectativa de que ya que está en el mundo va a ser cuidado y va a recibir cosas buenas. Yo no sabría cómo explicarlo, no tengo las palabras, pero todo ser humano nace con esa expectativa, ¿no? Entonces, en cuanto empieza a frustrarse la expectativa de recibir cuidados y se empiezan a frustrar las necesidades de apego, aparece el enfado. O sea, eso es así, eso es así. Y eso ya es así para toda la vida, ¿vale? Entonces, el enfado es como un intento de o volver a conseguir o poder mantener el contacto con la figura de apego. También sabemos todos que en la edad adulta la relación de apego, la única relación de apego que vamos a tener es con la pareja. O sea, lo que pasa es que en la edad adulta es recíproco el apego y en los niños no, tiene que haber una figura cuidadora y otra receptora de los cuidados, ¿vale? Entonces, cuando en la pareja se frustran estas necesidades de apego, de ser visto, de ser reconocido, de ser calmado, de sentirse acompañado, cuando esto se frustra, la conducta violenta en el sentido, por ejemplo, de conducta verbal, abuso emocional y puede llegar a maltrato físico, es un modo de expresión de este enfado. Autores que han estudiado mucho esto afirman en contra a lo mejor de lo que la lógica, ¿no?, podría, y creo que esto nos pone a todos los que trabajamos con pareja que tenemos que ser muy cuidadosos, porque lo primero que a uno le sale cuando vemos una situación de pareja donde alguien está siendo muy maltratado a nivel emocional, a nivel verbal, ¿no? A mí me sigue pasando y llevo vistas muchas parejas, ¿no?,
que yo digo, pero cómo esta persona, ya sean hombres o mujeres, como decía, ¿quién lo ha dicho? Miquel, ¿verdad? Que vamos a ver este tema de cómo se hace, por qué a los hombres no se les hace siempre culpables. Hay mucho maltrato emocional, que no físico, pero mucho maltrato, o no tanto como en el maltrato físico grave, ¿vale? Mucho maltrato emocional recíproco. Entonces a veces vemos esto y decimos, pero ¿cómo esta persona, ya sea él o ella, pero cómo no se va de aquí, por Dios, si esto es un infierno, ¿no? ¿Cómo tolera? Entonces tenemos que entender qué pasa ahí también, para no juzgar no ya al que maltrata, sino al que no se va. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y los estudiosos de la pareja pues definen o afirman cómo las relaciones más disfuncionales son las más estables, ¿vale? Cuando uno está en una relación de maltrato, tanto emocional como físico, pierde toda la autonomía, pierde todo el valor de sí mismo, el valor que uno se da a sí mismo. Y si uno no se da valor a sí mismo, uno no va a ninguna parte, uno se queda ahí, aparte de que puede entrar en juego todo el tema de la paradoja que existe si vemos estas situaciones desde el punto de vista del apego desorganizado, ¿vale? Que aquel que te hace sufrir es hacia quien tú vas para que te calme, ¿no? Entonces tu sistema de apego colapsa, ¿vale? Entonces la fortaleza de los vínculos de apego no está relacionada con la cualidad del apego, Es decir, puede ser una relación nefasta de mucho sufrimiento, de mucho abuso emocional, verbal, todo esto, y ahí no se va nadie, ¿vale? No significa porque uno esté a gusto. Lo siguiente, por lo menos, aunque sea por encima, porque es un poquito, parecería complejo, este cuadro es lo plantea Kim Bartolomeu, bueno, pues veis aquí dos ejes, el eje del otro y el eje del self, en vertical el otro y en horizontal el self. Vemos 4 tipos de apego, pero los dos que veis abajo, tanto rechazante como temeroso, y esta es la distinción que hace Bartolomeu, en una terminología más clásica, los dos de abajo serían evitativos, ¿vale? Pero hay una sutil diferencia que ahora los vamos a ver. Como vemos, el apego seguro, que es el que está confortable con la intimidad, el que tiene apego seguro puede expresar sus necesidades de apego, de ser cuidado, de sentirse acompañado, protegido, visto, reconocido, todas esas cosas, pues este puede expresar sus necesidades sin ningún tipo de violencia, ¿vale? Aunque todos nos enfadamos un poco cuando esas necesidades, porque además nuestra expectativa es que nuestra pareja sea quien va a satisfacer esas necesidades, ¿vale? Entonces, cuando no son satisfechas nos enfadamos, pero si mínimamente podemos llegar a un modelo positivo de nosotros mismos y a un modelo positivo del otro, que entonces vamos a confiar en la relación de apego, pues el enfado va a ser productivo, ¿vale? Lo dije que no se me di. Bueno, vamos a ver. Tampoco quiero ser tan fiscalizadora, yo os aviso y cada uno regula un poquito. Yo sabía que no podía regular esto. Bueno, lo que nos vamos a encontrar es que el que veis abajo que pone rechazante, que tiene un modelo positivo del self, no es un modelo sano, obviamente, es un modelo de mucha autosuficiencia. Y un modelo negativo de esto, no se va a quedar en una relación abusiva, ni se va a molestar en maltratar al otro, porque tiene una autosuficiencia compulsiva, ¿vale? Y para tú o abusar o recibir abuso, tiene que tener un sentido, si no, se va, ¿vale? Los dos de la derecha, tanto el preocupado como el temeroso,
que pueden ser tanto el hombre como la mujer, aunque culturalmente, no sé lo que Miquel dirías, el apego preocupado en las relaciones de pareja parecería más que se dan las mujeres culturalmente, ¿no? La mujer muy ansiosa, muy demandante, y el temeroso en el hombre, más retirado, más... Vuelve atrás, no temer ahí. ¿No? Bien, en estos dos apegos, que es donde hay mucha ansiedad en la relación, se va a dar tanto en hombres como en mujeres, y tanto en el perpetrador como en, o sea, en el que lo inflige como en el que lo recibe, ¿vale? Y yo voy a pasar, espera, porque si no apego, bueno, más o menos el receptor, el perpetrador, el detonante, bueno, esto ya un poco lo he nombrado, ¿no? El detonante de la conducta abusiva siempre es la amenaza real o imaginaria, ¿vale?, de rechazo, separación o abandono. Según el grado de inseguridad del perpetrador, ¿vale?, cualquier como ambivalencia en la pareja, ¿no?, de que no hay como una entrega y una transmisión absoluta de seguridad, de eres lo único para mí, eres el centro de mi vida, o sea, cualquier mediana ambivalencia puede ser, o sea, pequeña ambivalencia puede ser detonante de la conducta abusiva, ¿vale? Nada, esto lo vamos a pasar. Solo eso, como Ana quería que hablara de la intervención, la terapia de pareja, hombre, por lo menos nombrar algo, ¿no? Un momento. Para no estar así, la terapia de pareja puede ayudar a que cada uno comprenda la necesidad del otro de seguridad, reconocimiento y cercanía. Es necesario incidir sobre la reflexión y la capacidad reflexiva, ¿no? Por ejemplo, pues que las personas puedan ver que tratando mal a la otra persona no puede pretender conseguir la cercanía que tanto anhela. Es una tontería muy grande esa. Entonces, en el proceso de terapia, pues se trabaja esta situación. Bueno, y podemos hablar de capacidad, función reflexiva, procesos de mentalización, este tipo de trabajo. Como os decía, en un trabajo de Jacobson y Gottman, de 9 años de duración sobre la violencia, describen dos tipos de violencia, caracterológica y situacional. En la caracterológica hay claramente un perpetrador y una víctima, ¿vale? Si me habéis oído hablar la primera parte, he dicho, no he nombrado el hombre, la mujer, no. En la violencia caracterológica sí hay un perpetrador y hay una víctima. El perpetrador no se hace responsable de la violencia, incluso culpa a la víctima. Si os habéis acercado a violencia en las parejas de este tipo, habréis oído cosas como yo no quiero hacer esto, pero aquí suelen ser los hombres los perpetradores. Miquel, lo siento, es que hay distintos tipos de violencia, y en esta la violencia física gravísima, a veces salen muy pocas noticias de mujeres que maten a hombres, pero al contrario sí, ¿no? Entonces no me tienes que pedir perdón, ¿eh? No, es que yo también me uno a lo que tú dijiste, ¿sabes? También me uno a que en la violencia situacional que nombramos aquí sí hay igualdad, en esta no hay igualdad, ¿no? Hasta el punto de que Gottman llega a decir en este tipo de violencia no se puede hacer terapia de pareja, porque si haces terapia de pareja estás dando a entender que la mujer tiene una participación en lo que ocurre y no tiene participación. Este tipo de violencia está totalmente desconectado de lo que ella haga o diga, ¿eh? Entonces, si haces terapia de pareja, no, porque ella no tiene participación en eso. Y dice,
el maltratador físico grave no es un cliente, es un delincuente. Entonces la ley tiene que entrar ahí. Luego otra cosa es que haya programas. Ayer lo nombraba alguien. Ya, vale, prometido, espera. Entonces, solo nombrar esto que me parece altamente interesante, la verdad. No lo digo yo, por supuesto, es de Gottman y Levenson. Ellos en este estudio que hacen distinguen violencia caracterológica, dos tipos de violencia, de hombre violento, el cobra y el pitbull. Entonces hacen un descubrimiento fascinante sin buscarlo, porque este Levenson era muy, no sabría cómo decirlo, muy de la fisiología, ¿no? Entonces lo medían todo, ataban, o sea, ponían cables, medían pulsaciones y descubren que hay unos hombres, un tipo de hombres que justo antes del momento de atacar disminuyen las pulsaciones del corazón, como hace la cobra, ¿vale? Y hay otro tipo de hombres, el pitbull, ¿no?, que es el muy impulsivo, el que muestra mucha dependencia, muy impulsivo, muy controlador, muy tal. El cobra, y este sí, cuando va a atacar el pitbull se disparan todas las variables fisiológicas estas, ¿vale? Entonces, bueno, un momento, ya acabo. Bueno, ahí hay una, es que la violencia doméstica situacional es muy diferente y es la que pienso que sí podemos abordar en tanto, yo supongo, en ámbitos públicos como en ámbitos ya está. Un momento. Las parejas con violencia situacional pueden ser tratados. En este caso no hay riesgo de que hayan heridos, hay plena responsabilidad y hay deseo de cambiar, ¿vale?, por ambas partes. Si en la fase de evaluación se detecta que puede haber violencia caracterológica, obviamente en la devolución, en la fase de evaluación, cuando alguien va a terapia de pareja, en la devolución pues habrá que decirle que no es el momento. Siento haberme pasado. Gracias. Bueno, todos los ponentes quieren exponer y traer mucha información, pero vamos a tener mucho tiempo después si cumplimos el ritmo para poder comentar y aclarar. O sea que ahora va Pepe Navarro, entendido yo, ¿no? ¿Teresa? Ah, vale, perfecto. Creía que me... Perdón. Vale. Vale, no, perfecto. Bueno, a ver, Teresa, bueno, yo estoy encantada de presentar a Teresa. Hemos sido colegas de trabajo durante muchos años en el ámbito de drogodependencias y, por supuesto, en el equipo docente de la Escuela de Terapia Familiar de San Pau, con lo cual es alguien muy cercano. Ella en la página web dijo: soy una madre que sus hijos ya se han independizado, y yo digo una madre liberada de una parte de este rol y por tanto nido vacío y recuperando lo que es el espacio de pareja, lo cual es muy interesante, prometedor, como dices tú. Bueno, creo que es una persona que, aparte de su desarrollo profesional como psicólogo clínica, psicoterapeuta, supervisor docente de la Escuela de San Pau y ha desempeñado muchos cargos dentro del ámbito de la terapia familiar, tanto como presidenta de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar, presidenta de la CATF, Federación que ya conocemos, y ahora está en la Asociación Europea representándonos, o sea que, en fin. Y ella dice: siento una gran atracción por las historias, y lo sé, lo comparto contigo, tanto en el cine, en la literatura, siempre hemos hablado mucho de todo esto. Bueno, Teresa va a hablar de la terapia de pareja en relaciones maltratantes. Creo que va a dar un poquito de continuidad a lo que nos planteaba Nuria, y en este sentido, qué posibilidades, ¿no?, hay de trabajar en terapia de pareja en estos casos, que es un tema a debatir. Voy a tratar de que me oigáis, porque estoy con una afonía muy importante, entonces lo voy a hacer lo mejor que pueda.
porque ayer sí que realmente no hubiera podido, pero hoy parece que, bueno, los dioses me han ayudado. Quiero dar las gracias al Congreso, por supuesto, a este magnífico Congreso tan bien organizado por la Asociación Murciana, y creo que hay que agradecerles mucho su invitación, y también a mis predecesores, porque me ayudarán a cortar la intervención. Miquel ha hablado de algo muy importante, que creo que es el marco, ¿no? Él nos ha dado el marco en el que nos movemos, cuyo marco nos marca después lo que hacemos en nuestras profesiones, en nuestras terapias. Yo voy a hablaros de terapia, voy a hablaros de intervención y voy a hablaros de algunas de las cosas que yo hago con este tipo de parejas. También me ha gustado mucho la intervención de Nuria, porque también ella ha hecho un preintervención y un poquito de intervención, por lo tanto también me lo pone bien, y voy a procurar no extenderme mucho, entre otras cosas, porque no sé si me va a durar la voz. Bien, cuando me propusieron este tema de violencia en las parejas, yo le cambié un poco el título, le puse la terapia de pareja en relaciones maltratantes, porque para mí el eje de la intervención es la relación, y es la relación que maltrata de alguna manera, ¿no? El maltrato puede ir desde un conflicto pequeño, ¿no? Alguna cosa que no es demasiado importante, a seguir pasos hacia arriba hasta un maltrato físico, como los que vemos en algunos de los casos que tratamos. El maltrato para mí es algo que genera un clima emocional en toda la situación de la familia, y está en la base de cualquier pareja en conflicto. De alguna manera, cuando yo atiendo a una pareja que viene a pedir terapia, un gran número de ellas emanan violencia y emanan malestar, un malestar tenso, ¿no? Ese se traspasa y se traduce en un estado familiar concreto, es decir, que va más allá de lo que es la pareja. Por lo tanto, me gusta mucho hablar de esto, porque creo que cuando trabajamos con parejas en conflicto estamos haciendo prevención en una gran medida, ¿no? Prevención de las situaciones de violencia que las familias viven, no tanto a veces con un maltrato físico, que también, sino dentro de lo que sería una situación de un clima que impregna toda la convivencia familiar. El maltrato y la violencia, yo, como veis, soy muy sistémica y vuelvo a lo clásico, ¿no? De alguna manera, la simetría, las relaciones simétricas, como me remito a algunos autores que nos hablan de cuando hay una asimetría y vemos esa descalificación, las faltas de respeto, los gritos, los insultos, la violencia y el maltrato psicológico es muy activo en las parejas en conflicto, en simetría, porque ambos participan de eso y lo traspasan a las sesiones, ¿no? Cuando estamos en una estructura relacional complementaria, vemos otro tipo de maneras, ¿no? Es una desconfirmación, como se hablaba ayer en la mesa de psicosis, humillación, vejación, también gritos, también insultos, y estamos hablando de una violencia que tiene que ver con uno que la perpetra, el otro que la recibe. Sin embargo, desde mi punto de vista, eso es también relacional, en alguna medida, ¿no? Uno hace, el otro deja hacer. Por lo tanto, siempre estamos dentro de este círculo del que hablamos tantas veces. Hay un concepto que yo utilizo siempre cuando hablo de parejas, a lo que yo le denomino nudos relacionales. Para mí, los nudos relacionales son puntos de inflexión que la pareja nos trae, momentos de la historia de pareja que de alguna manera han sido altamente significativos en relación al conflicto. Es decir, son situaciones que la pareja ha vivido, a partir de las cuales se desencadena algo. Nunca las parejas no se unen para acabar maltratándose, ¿no? Se unen por amor, se unen porque se gustan, se unen porque se necesitan, se unen porque tienen miedo de ya no poder ser padres, no sé, se unen por muchas cosas, ¿no? Pero no para maltratarse, en ningún momento está eso ahí, ¿no? Con lo cual, algo pasa. Para mí esa es siempre la pregunta que yo me hago cuando trabajo con parejas, más que hay violencia. ¿Qué pasó? Eso para mí es un dato muy importante. Estos nudos.
estos nudos nos hacen comprender algo que tiene que ver en que desde cuándo pasa lo que estamos viendo y cómo empezó. Es decir, la historia, desde cuándo, en qué momento, de la historia de dos personas que se han unido para convivir y están juntas, desde cuándo eso ocurre y cómo empieza, porque empieza de alguna manera. ¿Con qué tiene que ver todo esto, ¿no? Para mí esto son datos básicos para poder comprender y poder ayudar. Estos nudos se generan en situaciones vitales estresantes, como por ejemplo la Vivens. Es muy frecuente que cuando rescatamos la historia observamos que todo empieza a partir de... Bueno, pues yo os traía un caso que no voy a tener tiempo de exponeros, que tiene que ver con una familia que ha tenido un niño autista, pero muchas veces son situaciones como un accidente, como una pérdida, como un duelo, etcétera, ¿no? O bien traiciones a la lealtad. No solamente me gusta la palabra infidelidad, me gusta la palabra traición a un pacto. Por lo tanto, en el momento en que hay esa deslealtad, es a veces el inicio de algo, desilusiones, cambios unilaterales en el sentido de, por ejemplo, yo crezco porque hago una terapia y tú te quedas rezagado, o cambios de mil maneras, ¿no? Todos estos nudos relacionales comportan, desde mi punto de vista, cambios en la estructura de la pareja y en los roles de poder. Ahí los roles de poder muchas veces se intercambian y eso genera malestar y genera conflicto y genera violencia. Cuando nos muestran estos nudos, cuando los exploramos, ¿no?, de alguna manera nos muestran... Tengo que beber un poco de agua, perdonad. No me excederé mucho. Nos permiten estos nudos, cuando los conocemos, nos permiten conocer el cuándo cronológico, pero según cómo exploremos también nos permiten conocer algo muy importante, que yo creo que es el cuándo emocional. ¿En qué momentos las cosas han sido de esta manera? En el trabajo con este tipo de parejas yo utilizo esto que veis aquí, ¿no?, que es un cuadro que ejemplifica el relato, los distintos relatos que la pareja nos trae. Es un concepto importante en el cual encontramos esos nudos, pero además dos conceptos que a mí me parecen muy útiles en el trabajo en terapia de pareja, que es las emociones que están concomitantes a ese relato y las creencias que subyacen a esas emociones. Miquel ha hablado de creencias, ¿no? Yo creo que esto es muy importante porque cuando hablamos de violencia estamos hablando de las creencias de la propia persona, más todas las creencias añadidas que tienen que ver con el momento cultural, la situación, los servicios, la familia, etc. Pero uno construye una creencia y a partir de esa creencia se mueve. ¿Qué sería el relato histórico y el relato actual? ¿Cómo y cuándo empezó? ¿Y qué pasa ahora? La historia familiar, eso es imprescindible, tenemos que saber de dónde vienen, tenemos que saber qué sucedió, ¿no? Y por lo tanto, de dónde viene cada uno, de qué historia relacional viene, qué historia lo ha situado y lo ha presituado en una situación de posible maltratador o de posible persona que va a hacer daño al otro, ¿no? La propia historia de la pareja, que podemos encontrarla cargada de situaciones complejas, ¿no? La situación actual que esa familia vive, pareja e hijos, porque hablamos de una situación que implica también a los hijos de una manera muy importante, como vosotros sabéis, ¿no? Niños que están allá observando todo el tiempo entrar en casa, ¿no? El otro día me lo decía un chico de 15 años, me decía, no sabes lo que es entrar en mi casa, yo doy vueltas para no llegar, ¿no? Porque cuando llego es ese clima que se corta, ¿no? Para mí eso es una violencia extrema. La implicación de la familia extensa, cómo la familia extensa está metida en todo el conflicto, y los profesionales y los servicios, algo tan importante como y si me disculpáis, igual no estáis de acuerdo con lo que diré, pero yo creo que los servicios dedicados a la violencia de género nos han perjudicado mucho en muchos aspectos, ¿no?
porque han consolidado toda una serie de creencias que no nos permiten trabajar, que no nos permiten trabajar de ninguna manera. El otro día en una supervisión que yo hacía de un caso me estaban contando cómo después de hacer una orden de alejamiento del señor, de irse ella a una casa de acogida, pues sencillamente se veían por las tardes, porque nadie se había parado a pensar que esas personas, además del maltrato, eran personas y tenían otro tipo de emociones y tenían otro tipo de historia entre ellos, ¿no? Por tanto, creo que esto, como los profesionales a veces y los servicios implicados nos hacen realmente daño, por no hablar de abogados, ¿no? ni jueces, etcétera, etcétera. Trato de hacerlo un poco ajustado. En 4 minutos tengo que correr. Emociones concomitantes. ¿Cómo se sintió en ese momento? Os lo he puesto muy gráfico porque es un tema de cómo lo vamos a hacer en terapia esto, ¿no? ¿Cómo se sintió en ese momento? ¿Cuándo empezó a sentirse así? ¿Cuándo empezó a sentir rabia, rencor, miedo? ¿Qué emociones siente ahora cuando recuerda ese momento? ¿Dónde y en qué momento comenzó a sentirse así? ¿Qué emociones siente la mayoría del tiempo respecto a su pareja? Las emociones se generan con los hechos y se mantienen con las creencias. Estas preguntas, yo creo que son preguntas necesarias a uno y al otro. Cuando se hablaba de las creencias, ese para mí es uno de los puntos clave, ¿no? Creencias acerca de la relación, de lo que tenemos entre los dos. Creencias acerca de la pareja, acerca del otro. Creencias acerca de lo que el otro cree de uno mismo, ¿no? ¿Qué es lo que el otro, mi pareja, cree de mí? Y acerca de uno mismo, acerca de yo mismo, ¿no? Estas 4 bases yo creo que son muy importantes cuando tratamos con este tipo de parejas. Subyacen al conflicto y bloquean la posibilidad de cambio. Simplemente es así, ¿no? ¿Cuáles serían las creencias que yo considero bloqueantes? Por ejemplo, ¿qué cree usted sobre la relación de ustedes dos? Mucha gente te dice, somos incompatibles, nunca estaremos bien, me casé con la persona equivocada, ya me lo han dicho, es un maltratador, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un sistema de creencias que están aquí. ¿Qué cree usted acerca de su pareja? ¿Es malo, mala, agresivo, agresiva, no puede cambiar? Esa es una de las más claves y las más subrayadas por todo el sistema. No puede cambiar, maltratador es, vamos a ponerlo al paredón, no va a poder cambiar. Es igual que su padre o que su madre, estas son creencias que están ahí. ¿Qué cree usted que su pareja cree sobre usted? Yo creo que esta es una pregunta importantísima. ¿Qué cree usted lo que el otro piensa de usted mismo? Y ahí subyace todo esto. No soy interesante, no soy atractivo, soy ignorante, no doy la talla. Eso es lo que yo creo que mi pareja cree de mí. Y eso surge, estas palabras, de diferentes terapias que yo he podido hacer, ¿no? En el maltratador y en la otra persona que igual no ejerce maltrato físico o psicológico, ¿no? Otra pregunta que yo creo que también es clave es ¿qué cree usted sobre sí mismo? ¿Soy cobarde? ¿Soy culpable? ¿Soy poca cosa? ¿Soy débil? ¿Soy feo? ¿Soy ignorante? Son algunas de las que yo he podido recoger. Todo esto está recogido de diferentes terapias. Todo esto conforma una situación dentro de terapia, nos da las claves de la intervención, porque nadie, como bien decía Nuria, que crea sobre sí mismo que es poca cosa, que es débil, que es feo, que es ignorante, va a poder salir de la relación. Y nadie que crea que su pareja cree de él, que no es interesante, que no es atractivo, que es ignorante, tampoco va a poder dejar de expresar su rabia. Entonces, yo creo que simplemente quería transmitiros este esquema en el cual para mí es una manera de abordar. Lo he empezado con parejas con violencia, pero que lo extrapolo ahora a muchos otros casos, porque me parece que nos ayuda bastante en la terapia. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Teresa, por ceñirte al tiempo. Ahora le toca al profesor José Navarro Góngora, Pepe Navarro para los amigos. Yo creo que a él, al menos yo le conocí mucho antes por sus libros que personalmente, pero creo que por eso podemos hablar de él como el profesor, ¿no? Además es profesor de la Facultad de Psicología de Salamanca y también en una universidad en Finlandia. Es el director del Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de Salamanca y, como sabéis, tiene muchos artículos y libros publicados. Y el último, creo que fue el último, pues precisamente sobre la temática de la que nos va a hablar, que es la violencia. Bueno, él va a hablar del tratamiento de la violencia en las relaciones íntimas. Y creo que con esto cerramos un pack muy interesante y que podremos luego comentar. ¿Se me oye? Sí. Bien, de nuevo, en primer lugar, pues gracias a la organización por esta invitación para compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que es... yo sí voy a ceñirme estrictamente a lo que es la intervención. Y voy a, seguramente muchas de las cosas que ha dicho Teresa, yo las voy a reformular, pero quizás las mismas ideas, desde otros contextos. Nos dan 15 minutos y yo recibí el mandato de que en esos 15 minutos yo tenía que hablar sobre las cosas más básicas. Para gente como los profesores de universidad o profesores en general, que nos ganamos la vida hablando, créanme que esto es un gran desafío. ¿Verdad? En esta transparencia yo les he puesto lo que sería el esquema de intervención, el esquema general de intervención y algunas ideas asociadas a ese esquema de intervención que a mí me han resultado útiles a la hora de trabajar. Tienen un criterio de utilidad, está muy basado en investigación, pero tiene ese criterio de utilidad de cómo la investigación se puede aplicar desde el punto de vista de la intervención. También les tengo que decir, porque los contextos determinan mucho la forma en que se interviene, yo trabajo en la universidad, dentro de un máster, en una unidad de intervención en crisis. Es decir, no hago atención primaria. En la universidad no se hace atención primaria, no, es una unidad de intervención en crisis que está ligada a un máster. De modo que lo que ahí vemos, pues se pueden imaginar qué es lo que es algo muy radical. Y quizás parte de lo que yo voy a exponer va a reflejar esta forma de cómo intervenir en situaciones muy complicadas. En el primer punto está recogido lo que es el esquema de intervención. Por puntos, ¿no? De modo que se habla de supervivencia, supervivencia entendida de tres formas: cómo manejar la violencia dentro de casa, en términos de evitación, nosotros no podemos exponernos a que los pacientes los maten, de modo que les enseñamos cómo evitar aquello. Hay otro tipo de... entendemos también el tema de la supervivencia o el tema de la seguridad, cómo generar seguridad o cómo generar supervivencia. Cuando la víctima sale pero piensa volver, la duración media de una historia de violencia es 6 años. Hay que llevar 30 y es una media, 6 años. Los pacientes las mujeres suelen consultar en el último tercio de esos 6 años y necesitan entre 5 y 8 intentos para salir, igual que las que no son objeto de violencia, igual. El contexto emocional es muy diferente y el grado de peligrosidad también, pero el modelo de cómo se sale de ahí es el mismo. Eso es lo que dice la investigación, al menos. Y después, la variable que mejor predice que alguien va a salir es haberlo intentado antes. Lo que significa que para salir hay que entrenarse, y volver no es un fracaso, es una forma de entrenarse.
Esto en investigación está claro que es así, está claro que es así. Y nos da a los profesionales que tenemos que intervenir ahí una actitud diferente, de no entender esa vuelta otra vez como un fracaso. Y hay una tercera modalidad de salida, que es cuando ha decidido marchar y no volver. En los tres casos la intervención es diferente. No puedo entrar en detalles por eso de los 15 minutos, pero en los tres casos la intervención es diferente y que eventualmente quizás a la hora de la discusión podamos hablar un poquito de ello. Después hay otra parte que tiene que ver con la sintomatología. En los casos que nosotros vemos son gente que está muy traumatizada, son una unidad de intervención en crisis y de trauma, ¿no? Entonces tienen una patología asociada y se utiliza el procedimiento estándar. La patología suele ser como la general, ¿no? La más frecuente, depresión, pero está estrés postraumático y después trastornos disociativos, de identidad disociada, que exige un tipo de planteamiento de trabajo muy sofisticado, como intervención. Reconexión de la vida, esto es lo que está llamado empoderamiento, y que tiene que ver con cómo recuperar los roles normativos. Utilizamos el término ¿con qué sueña usted? Tiene más impacto psicológico que decir cuáles son sus proyectos. ¿Con qué sueña usted? Es decir, ¿qué es lo que quiere en la vida? Y dividimos eso en dos grandes aspectos. Lo habitual, le gusta tomar un café, ir al gimnasio, pasear, oír música, lo que fuere, ¿no? Y lo que son los proyectos más valorados, que si quiere terminar una carrera, aprender a conducir, escribir un libro, es decir, proyectos valorados y hábitos. Clínicamente lo manejamos de esta forma, bajo el epígrafe de cuáles son sus sueños. ¿Cuáles son sus sueños? No los de su marido, los suyos. Hay una parte que es la que nosotros, como por las características del servicio, tenemos que trabajar de una forma más intensa, que es el tema de la elaboración del trauma. Claro, o sea, en las historias de violencia, las trayectorias de violencia son trayectorias que alternan situaciones críticas multiplicadas, y la salida de una situación crítica es una situación de alto estrés. Puede haber palizas o desplantes o maltrato psicológico severo, que serían las situaciones críticas, pero después de una situación crítica se va a lo que es la violencia psicológica y emocional cotidiana. Eso mantiene la situación en una trayectoria de alto estrés, en donde hace muy fácil que desde ese estrés alto se pase a situaciones críticas, a poco que se añada algo más de estrés. Esta es la trayectoria en violencia crónica. Mucho de lo que hacemos es elaborar esos traumas. Esto ha aparecido antes como los nudos relacionales. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Cómo se lo hicieron? ¿Y qué mensaje sacó usted ahí? Se ha empleado el término mentalización antes. Nuria lo ha hecho. La mentalización no es en la forma en que nosotros lo utilizamos, tomar conciencia de. No es solo de eso. Es también eso, pero no es solo eso. Ahí hay una componente que es inconsciente y hay una componente que tiene que ver con el paso a la acción, que no aparece en lo que es la toma de conciencia clásica. Por momentos eso se tiene que hacer trauma a trauma, y en casos donde hay identidad disociada, un trastorno de identidad disociada, este es un trabajo muy arduo, muy arduo, porque las personas están muy destruidas desde el punto de vista psicológico. La destrucción, esa destrucción la conceptualizamos en términos de incapacidad de confiar en el criterio propio como efecto de la violencia.
Es decir, no es que esa persona parte allá de una incapacidad de confiar en lo que siente, piense y hace, sino que entendemos que esa incapacidad o esa merma en su capacidad de confiar en su criterio es el efecto de la violencia. De modo que mucho de la terapia consiste en cómo restaurar esa confianza en el criterio. No lo entendemos en términos de baja autoestima, entendemos que la baja autoestima es el producto de esto, el producto de no confiar en el criterio propio, como el efecto de haber sido lavado el cerebro, ¿verdad? Básicamente, y por el efecto del amedrentamiento, de la amenaza. Y después, como último elemento, está lo que es la psicoeducación. Les explicamos en qué consiste dos cosas: en qué consiste la violencia y en qué consiste ser superviviente de la violencia. ¿Qué es un superviviente? El superviviente es alguien que no sabía que tenía ciertas capacidades gracias a lo cual sobrevivió. De modo que el tipo que se cae por la borda de un barco, ¿verdad?, se tira 3 días nadando, si antes de caerse se le pregunta: oiga, ¿y usted es capaz de estar 3 días y 3 noches nadando? Te dirá seguramente que no. Partimos de ahí. Es decir, usted, una cuestión obvia, porque está aquí enfrente, ha sobrevivido. Y vamos a ver en qué consiste en esos recursos que usted tiene para sobrevivir, y cómo se le reconstruye a partir de la confianza en su criterio. Y les vamos a explicar cómo la violencia ha atacado eso. En qué consiste la violencia. Esa es la parte, si quieren, más psicoeducativa. Bien, este es el esquema. Y dentro de ese esquema, ¿cuánto me queda? 5 minutos. Me quedan 5 minutos. Dentro de ese esquema, algunas de las ideas que más le hemos dado más importancia aparecen después. Quizás la idea más interesante en términos clínicos es entender la violencia como un proceso, en términos de proceso. Porque la idea de que algo está sujeto a un proceso significa que hay dinámicas, características de los momentos del proceso, y por lo tanto se pueden montar técnicas o formas de intervención que de alguna manera den respuesta a esa dinámica específica del momento. Aquí tienen algunas ideas, ¿no?, que verán, ¿no?, que están reflejadas en lo tuyo, Teresa, ¿no? Sorprendente. Sorprendente quizás no, porque bueno, vemos el mismo fenómeno, ¿no? De modo que seguramente no. Lo primero es la ambivalencia. De esto no lo he oído yo hablar aquí. El tema de la ambivalencia. Sí, también Teresa lo ha hablado, ahora que lo dice, que recuerdo. Es decir, por supuesto ya se dan cuenta de que están en peligro, pero nos guste o no, y ese es un problema estrictamente profesional, ¿no?, nos guste o no, siguen queriendo al fulano. Que esto lo expliquemos con un modelo o el otro, apego o lo que sea, hay algo de eso, obviamente, ¿no? Pero esta es la situación. Frente a la ambivalencia, el modelo que utilizamos de trabajo es hacerla sentir comprendida. Esto llevaría más lejos discutir qué es esto exactamente. Pero no es que yo comprenda como profesional, sino que tú comprendas que yo he comprendido. Por lo tanto, es una habilidad relacional. ¿Qué desencadena eso? No voy a entrar, ¿no? Pero está descrito qué es lo que desencadena eso. Aplicado esto a la ambivalencia significa que yo voy a tratar de entender tanto la situación de peligro en la que estás como el hecho de que quieras y devolverte esa imagen. No hacer esto es maltrato. Voy a hacer esta afirmación fuerte. Voy a hacer esta afirmación, me voy a atrever a hacer esta afirmación fuerte. Es maltrato. Porque subrayar solo una de las partes es lo que está haciendo el fulano, claro, la otra contraria a la que yo le digo, pero es lo que está haciendo. Y eso redunda en lo que entendemos que es la condición básica de la mujer maltratada, de la víctima del maltrato, y es la desconfianza en su criterio sobre qué es lo que quiere, qué es lo que siente y qué es lo que hace. De modo, y esto de la ambivalencia además recorre prácticamente todo el proceso de terapia y toda la terapia. O sea, hasta el final
siga habiendo algo en relación con esa persona. De modo que es muy importante reflejarle eso con respeto y con aceptación de que eso es así. Otra cosa es que a mí me parezca mal, pero eso es mi problema, no el problema de él, de la víctima. Después entendemos el proceso, y con esto voy a terminar, porque creo que no queda más tiempo. ¿No? Es decir, entendemos el proceso de lo que es la violencia en términos de un proceso de acumulación. La acumulación de evidencia. Y en esa acumulación de evidencia, primero, algo que parece casual, me ha pegado ya, pero es que ocurrió que se tuvo un problema en el trabajo, bebió ese día, se peleó con su familia, entiende eso como aleatorio. Es decir, pasar de algo que sea aleatorio a algo que es una pauta. Ese es el primer estadio. Para hacer esto, tienes que confiar en tu criterio. Si te ha absorbido el criterio, en la investigación que hemos hecho sobre esto, que tenemos algún tipo de investigación sobre esto, estas mujeres no salen. Aquellas personas que no confían, aunque sea mínimamente, en lo que piensan, sienten o hacen, y el otro les ha borrado su criterio y verdaderamente han asumido que las pegan o las maltratan porque se lo merecen, y están totalmente convencidas de eso, en nuestra investigación esas no salen. También les tengo que decir una cosa, es que toda la investigación en violencia está sesgada, toda, porque trabaja con una muestra, con muestras clínicas y no con muestras de la población general, y esas muestras clínicas son las mujeres que pasan por los centros de acogida o las estudiantes de universidad o estudiantes de instituto. Son las dos poblaciones sobre las que se hace investigación. El siguiente momento es cuando hay una diferencia que nosotros llamamos también puntos de inflexión. Puntos de inflexión. El punto de inflexión significa que la pauta anterior de violencia ha cambiado. De modo que antes las broncas eran en el dormitorio y ahora es delante de los hijos. Pongamos por caso. Y a partir de ahí se le hacen preguntas que son las mismas, creo, que las que tú haces. Es decir, eso que ha pasado, ¿qué significa en términos de relación? Es decir, ¿me quiero? ¿A esto le llamo amor? En segundo lugar, ¿cómo cambia la imagen de la persona que hace esto? Es decir, ¿quién es la persona que está haciendo esto? Y en tercer lugar, ¿qué imagen tiene él de mí? No si me quiere o no me quiere, sino qué valor me da como persona, no ya como pareja. Por supuesto se pueden hacer todas las siguientes preguntas que ustedes quieran, pero estas tres entendemos que son las básicas. Porque esto es lo que le permite llegar a una conclusión. Y si la relación está así y la persona es así y te tiene en la cabeza, ¿qué es lo que viene a continuación? Esto es lo que llamamos mentalización. Si no hay paso a la acción, no sirve de nada el entender solo. Y finalmente hay algo que llamamos puntos de no retorno. O sea, mucho de nuestro trabajo consiste en ayudar a las personas a darse cuenta de que no es casual, es un patrón, que el patrón está escalando, puntos de inflexión, y que ha llegado ese patrón en un momento dado a algo muy peligroso, que serían los puntos de no retorno. Esos puntos de no retorno, nuestra investigación lo ha identificado bastante bien. Tiene que ver con descubrir que el tipo le es infiel, por ejemplo, las agresiones a los hijos, agresiones muy serias pero no fatales, estrangulamientos no fatales, cosas de este tipo. Es nuestra función como profesional ayudarles a darse cuenta de que eso supone un cambio y es un cambio a peor. Y cómo está hablando eso de la relación, cómo está hablando de la persona, del perpetrador, y cómo está hablando de la imagen que tiene y cuál es la consecuencia de eso. Creo que no me queda más, ¿no? Pero con esto creo que les he dado alguna idea de cuál es el modelo de intervención y de algunas ideas. Muchas gracias.
Bueno, han sido muy interesantes las 4 presentaciones y creo que entre vosotros ha habido aspectos que han implicado una línea de continuidad, pero también creo que puede haber algún aspecto en el que haya discrepancias. Con lo cual quiero dejar que primero haya un espacio de debate entre ellos 4. No lo alargaré mucho para que podáis vosotros también intervenir, preguntar y participar, pero de entrada me gustaría que ellos 4 puedan debatir acerca de lo que han presentado. ¿Os parece que les demos 10 minutos? Pues venga, vamos allá, que cada uno plantee cuestiones que os haya sugerido la intervención del otro. A poner un compromiso, porque que si yo no me sale nada que debatir, Vale. porque es como que escuchaba y yo diciendo sí, ¿no? Como vale. Que no vale. Encuentro. Yo lanzo una idea. Venga, vale, muy bien, Miquel. ¿No? Porque es una cosa que debatimos mucho cuando estamos con jóvenes chicos. Lanzo 2 ideas, ¿de acuerdo? Una sobre la idea del amor romántico, que es algo que trabajamos profundamente, ¿no? Ese concepto de idea que según qué partes del mundo académico no se reconoce, entendiendo la idea del amor romántico, ¿no? como ese sustento de lo que debe ser una vida de pareja, sobre todo heterosexual, y luego, ligado a esto, ¿no? Hablamos de la circularidad dentro de los procesos de violencia, y una de las cuestiones cuando yo trabajo con adolescentes, que siempre aparece, es el hecho de que ellas lo hacen, ¿no? Entonces a mí me sorprende, porque los propios profesionales también lo decimos, ¿no? Es que ellas también lo hacen, ¿no? Ellas lo hacen el maltrato. El maltrato, ¿no? El abuso. O el abuso, ¿no? En ese tramo de más, eso es verdad. Claro, ¿no? Y incluso sin llegar a lo que son esos episodios de violencia tal. Y claro, yo lo que les suelo debatir, ¿no? O confrontar es, claro, la pregunta es por qué nadie se plantea por qué ellos lo hacen, ¿no? Quiero decir, la respuesta suya es porque ellas lo hacen, ¿no? No sé si me seguís, ¿no? Y claro, los propios profesionales nos mantenemos a veces en esta disyuntiva, ¿no? Y entonces es como, claro. Sí, pero en ese tramo de edad aparece, en los datos aparece que la violencia es estrictamente simétrica y además en lo físico también. Y dependiendo de qué edad, aparecen las mujeres desde el punto de vista físico como más peligrosas. Porque como se dan cuenta que no tienen tanta fuerza como los tipos, utilizan instrumentos. Es decir, eso es lo que aparece en los estudios. No es añadir, no es discutirlo. El que las mismas manifestaciones aparezcan por igual en ambos géneros, ¿te refieres? Y en la población general igual, aparecen hombres y mujeres como igual de violentos. O sea, lo cual es bastante... Sí. Desde los años 70 lo sabemos, eso. Debemos manejarnos con... ¿A qué tipo de violencia te... La violencia, sí, que decir, violencia tanto psicológica como física. Parece que los hombres como somos más peligrosos por la fuerza, ¿no? Y por lo tanto matamos más y herimos más, ¿no? Y violamos más, pero, agredimos sexualmente más, acosamos más... Sí. Pero lo que es en términos de... cuando el estudio se hace en la población general, y eso se ha replicado en varios países, no solo en uno, ¿no? Aparecen igual de violentos, lo cual es una noticia muy mala. Aparecen igual de violentos las mujeres que los hombres. Sí. ¿En agresiones sexuales me estás hablando? Aparecen igual en violencia y los hombres más peligrosos. ¿Me explico? En las distintas maneras, es lo que hay. En las distintas formas de ejercer la violencia. Sí. Yo creo que es donde está la yo creo que manejo otro tipo de investigaciones donde evidentemente cuando hablamos de agresiones sexuales, hablamos de supremacía y privilegios, evidentemente no nos podemos equiparar. Vamos a ver, una cosa es la investigación que se hace en grupos clínicos, que sale exactamente lo que dices, ¿no? Y otra es la que se hace en la población general. Es que esto ha dado lugar a mucho controversia. Claro, tú has dicho, sí, yo entiendo, porque además has como recogido las dos grandes muestras, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Hace un año y poco el Centro Reina Sofía contaba un estudio, ¿no? Con mujeres y con chicos y chicas de 14 y 16 años, en donde el 80% de los chicos reconocían que conocían a alguien próximo chico que había ejercido violencia, ¿no?
las diferentes manifestaciones, ¿no? En cuanto a las mujeres lo reducíamos a un 40%, ¿no? Entonces, claro, a mí me contrasta, ¿no? En ese tramo de edad, por lo visto, es igual. En ese tramo de edad y después en la población general también. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo me manejo con otro tipo de datos. ¿Se me oye? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Se me oye? Sí. ¿Cómo no se te va a oír? Pues claro. No sé. Es que Coge para el mí, la respuesta a lo que estáis diciendo la da la distinción que hace John Gottman de la violencia caracterológica y la violencia situacional. Yo pienso, y ahí hay estudios en todo tipo de población, igual que la que hace Donald Dutton, que es otro gran investigador y estudioso de los hombres maltratantes. Entonces, yo creo que si hablamos de violencia caracterial, que es donde él distingue entre los pitbull y los cobras, no hay igualdad, hay, lo que tú decías, no es igual, y habitualmente el perpetrador es el hombre, pero violencia situacional, que es la otra, que es la que nos va a llegar a las consultas, ahí sí hay igualdad, Sí, aunque manifestaciones diferentes. Claro, yo en eso no... Creo que hay diferentes formas de expresarlo. Claro. Un hombre probablemente pues violará, ¿no? La mujer no violará, pero igual hará un acto de llevar al otro hasta determinada situación y luego decirle que no, por ejemplo, ¿no? Sí. Y eso es violencia también. O situaciones de expresión de la violencia, como, bueno, recuerdo un paciente que él sí que se le iba la mano varias veces, pero ella le pinchó una vez las 4 ruedas del coche. Cosas que estamos a diferente nivel, ¿no? Y yo creo que deberíamos también pensar en el tipo de estructura relacional, ¿no? Porque en una estructura relacional, o sea, potencialmente todos somos violentos en un momento dado y en una situación determinada. No es un tema de género, ¿no? Pero sí que en estructuras relacionales, de determinada manera, potencia más una cosa, potencia más otra. Una estructura simétrica es mucho más igualitaria, y en una estructura complementaria es donde yo creo que vemos estos casos que tú comentabas, ¿no? Donde hay una polarización de víctima y verdugo muy, muy alta, ¿no? Que estos otro tipo de casos que yo creo que son los menos. Creo que son los más llamativos, pero los menos. Yo remarco la idea de que la violencia sí que tiene género, ¿no? Y lo dicen los datos, ¿no? Que no solo de parejas heterosexuales, ¿no? Y no solo de... me refiero... los hombres que mueren asesinados mayoritariamente mueren de hombres que asesinan. Sí. Las prisiones en el 93% a nivel mundial, los reclusos son hombres. Podríamos ampliar, ¿no? Entonces, evidentemente, no ver que hay una relación, ¿no? entre violencia y género, pues es caer a veces en cuestiones que nos imposibilitan a la hora de intervenir, y a la hora de justificar circularidades que a mí particularmente me rechinan un poco, ¿no? No estoy hablando de las exposiciones vuestras, estoy hablando del día a día que nos encontramos a la hora de intervenir, o en mi caso cuando trabajo con jóvenes, ¿no? Que ellos de alguna manera legitiman determinadas conductas porque ellas se rebelan, ¿no? O porque ellas menosprecian o menoscaban o dicen que no a tener relaciones sexuales, cuando tal vez a veces es la única transacción que pueden ejercer una relación de poder, ¿no? A través de ella, ¿no? Entonces, bueno, era lo que yo decía, ¿no? Sí, ¿te parece, Miquel, para salir un poco de este punto? Yo creo que estáis hablando de lo que está en la base de los sistemas de valores y de creencias que sustentan determinado tipo de conductas. Pero claro, hay otro aspecto del que se ha salido en las ponencias que tiene que ver con la relación de pareja. Y con parejas donde ya se han producido situaciones de conflicto con agresión o con violencia. Hay una distinción que hace Perrone que a mí me gusta mucho, que distingue entre relaciones de pareja donde hay lo que le llama violencia-agresión y violencia-castigo. La violencia-agresión mucho más relacionada con situaciones de simetría, que entran en una situación de escalada simétrica, porque por el hecho de que haya simetría no quiere decir que haya violencia, sino que entran en una escalada simétrica y acaban en situaciones de agresión.
y la violencia-castigo, que tendría que ver con un patrón de relación mucho más complementaria, donde la posición up y down están basadas también en la dominancia y en someter al otro, donde la violencia forma parte de ese sometimiento, sobre todo cuando quien está en posición down intenta revelarse o cuestionar esa posición up. Bueno, me parecía que añadía esta lectura que no ha salido en las 4 ponencias, que creo que es interesante. Juan Luis Linares, en la mesa anterior, ha cuestionado un poquito esto, en el sentido de decir no hay formas puras, no hay solo violencia, agresión o violencia, castigo, no simetría y complementariedad, sino que a veces, digamos, fluctúa. Pero bueno, creo que es un matiz interesante. ¿Os parece que pasemos ya la voz a los que estáis escuchando y que tenéis seguro muchas preguntas? Muchas gracias a los 4. 2 preguntas, una es para Pepe Navarro, luego después otra para Teresa, que pueda descansar de la voz. Pepe, cuando dices que haces esa pregunta, ¿con qué sueña a ella? Y ella vuelve a que su deseo es yo sueño con que él cambie, yo sueño con que él no me maltrate, y no puede salir de ahí. ¿Cómo? ¿Qué haces? Es decir, no puedes situarlo en ella, y lo vuelve a poner fuera. Sí, los hábitos y las prioridades. Además de eso, que es legítimo, es decir, las mujeres que vienen a terapia no quieren separarse, lo que quieren es que las traten bien, como cualquier otro ser humano. De modo que nada tiene de extraño que diga lo que estás diciendo. Además de eso, en términos de con qué sueña usted en proyectos de vida que pueda tener y qué cosas cotidianas, con qué cosas cotidianas le gustaría hacer, es decir, es añadir. Lo otro, insisto, que si a nosotros nos parece mal, legítimamente, porque es legítimo que te parezca mal que esté con ese bruto, ¿verdad? Que es la reacción normal, esa es la reacción normal, ¿no? Quiere decir que el que nosotros no comprendamos eso, no nos guste, es un problema nuestro, a ella le gusta. Y lo que quiere es que la persona a la que quiere le trate bien, y así es como vienen, es decir, no vienen a separarse, algunas sí, ¿verdad? Pero por lo general esa es la posición. Entonces esto es añadir, diga. Y en cuanto a proyectos y en cuanto a hábitos, por sintetizar mucho, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Gracias, Pepe. Teresa, has hablado bastante y me ha gustado mucho todo lo de las creencias, pero ahora mismo a mí me parece que una de las cosas que aparecen demasiado son las atribuciones. Por todo esto de las redes sociales y demás, ya atribuyen a el otro una intención o una causa o unos hechos. ¿Tú esto lo diferencias? ¿Qué piensas de ello? Gracias. Sí, bueno, la atribución, yo creo que tal vez cuando hablamos de atribución es una construcción racional, es una construcción cognitiva. Nosotros hablamos de yo atribuyo esto, causa-efecto, y es un pensamiento que pasa por la conciencia. Es decir, hacemos todo un trabajo que tiene que ver con racionalizar eso. Yo hablaba de otra cosa, ¿no? De algo que no pasa por la conciencia, se construye a través de las emociones. Las creencias que se construyen a través de las emociones son creencias que se fijan ahí, que tienen que ver con lo que hemos sentido. El sentir no pasa por la vía de la conciencia, no pasa por la vía racional, pasa por la vía emocional y construimos a partir de ahí. Es distinto. Es distinto. En un análisis tú haces atribución y todo el mundo hace, esto está pasando porque él, pues lo que yo os decía, ¿no? Unas creencias, su madre, no sé qué, o el apego, muchas cosas, podemos hacer muchas atribuciones, pero hay una cuestión dentro de las personas que están sufriendo eso, que tiene que ver con una vivencia profunda en lo emocional, muy profunda en lo emocional, que hace que se construyan unas creencias de tipo cognitivo muy fuertes también, muy potentes, ¿no? Porque dentro de la mujer que dice yo soy débil, en la línea de lo que tú comentabas también, ¿no? Es que si no abordamos esa creencia, si no abordamos eso de una manera potente,
empoderar, hablamos de empoderar, pero a mí me gusta más el concepto de trabajar eso, porque el soy débil probablemente en esa creencia no solo está incluida la parte de la vivencia que ha tenido, sino ahí está también todo un sistema de creencias cultural, familiar, etcétera, que están potenciando eso, ¿no? Y que la sitúan en un lugar de víctima, muy difícil salir si no podemos abordar todo eso. Yo creo que hay una distinción en la atribución de una causa, en el tipo de creencia que yo quería expresar. No sé si te he contestado. La infidelidad, sí. Comparto. Bueno, yo creo que este es una de las causas que nosotros vemos más en terapia, ¿no? Y cuando tienes tantos casos, ¿no ves? Y Carmen, que es experta en eso, lo sabe, ¿no? Mañana nos lo contará, supongo, ¿no? Toda esa parte de que en realidad lo que es infidelidad para mí no es lo mismo para otro, ¿no? La traición es algo mucho más potente en las distintas áreas, porque también es algo que se vive emocionalmente. Es que la violencia es una experiencia de traición. Hay una palabra para la violencia es una experiencia de traición. Te traiciona tu pareja. Sí, sí. Sí, sí. Básicamente eso. Totalmente de acuerdo. De traición a algo, ¿no? Algo que has construido. Hola. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo quería preguntarle a Miquel, ¿verdad? Un poco en lo que es yo trabajo en el contexto de un centro de menores infractores, y dentro de lo que es un poco poder intentar transmitir la idea de patriarcado, de construcción del amor romántico, y cómo eso puede además servir para trabajar la prevención de la violencia, me encuentro con dos limitaciones. Una, primero, que es la falta de formación en los equipos profesionales, ¿no? Creo que no hay formación en violencia de género, no hay que permita darnos cuenta cómo desde los contextos institucionales transmitimos una idea muy machista a la vez que mientras queremos transmitir o trabajar sobre la prevención de la violencia de género. Es decir, no nos planteamos cómo los profesionales y las profesionales tenemos un montón de creencias machistas que transmitimos y que mantenemos y que perpetuamos. Esto por un lado, ¿no? que hace que sea muy complicado trabajar de manera conjunta. Por otro lado, hay una paradoja también que me sucede, por lo menos a mí, cuando intento trabajar con los chicos esto, que es vuelven a no legitimarme como mujer para poder trabajar sobre la construcción de la masculinidad o sobre cómo se construye esa identidad de hombre, ¿no? La única vez que estos niños han tenido un poquito de interés fue porque era un chico, era un hombre quien les explicaba la construcción de la masculinidad. Yo no he conseguido ningún tipo de legitimidad de su parte para poder trabajar sobre esto. Entiendo que son dos preguntas, ¿de acuerdo? Respecto a la primera, sí que es verdad que es una línea que perseguimos y consideramos fundamental, el que los propios, por esa idea de que los terapeutas y las terapeutas intervenimos, ¿no? Por nuestra propia construcción de identidad en los procesos en los que trabajamos. Entonces, nosotros en diferentes espacios, yo ahora mismo tengo el privilegio de estar viviendo una experiencia con la policía local, donde ellos, hombres, policías, están trabajando sobre su propia identidad masculina y cómo esa construcción de su identidad puede ver condicionadas las relaciones de ayuda, de intervención, del día a día de atención que tienen en su propio espacio de trabajo. Creo que no descubro nada si digo que los psicólogos y las psicólogas somos muy buenos y muy buenas diciendo a los demás lo que tienen que hacer sin haberlo hecho. Entonces, evidentemente que nos queda muchísimo de trabajo en ese sentido, ¿no? En el sentido de ver cómo hemos construido nuestra propia identidad, tanto como hombres como mujeres, ¿de acuerdo? Simplificando las identidades. Entonces, te diría que sí, que falta mucha formación de los equipos profesionales.
Eso sería mi primera respuesta en la primera pregunta. Y respecto a la segunda, sí, evidentemente, pero creo que es esa parte de responsabilidad masculina que nos pertoca. Evidentemente, tenemos que ocupar un espacio muy reducido dentro del trabajo que ya vais desarrollando las mujeres en estas cuestiones. Entonces, evidentemente, Minuchin ya lo decía, somos un instrumento con el que podemos trabajar. Entonces, como hombres, claro, lo tenemos mucho más sencillo que tú plantees trabajar la masculinidad siendo una mujer. No es que no se pueda llegar, lo que pasa es que inicialmente ya hablas de un colectivo muy determinado, ¿no? Muy difícil, entonces todavía es mucho más complejo que tú puedas trabajar masculinidad con menores en un centro. Siempre va a ser mucho más sencillo que lo hagamos nosotros. Lo que pasa es que me he encontrado muchas más mujeres que se han planteado trabajar sobre estas cuestiones que hombres. Gracias. Bueno, mire, yo soy psicóloga, yo trabajo en un centro de violencia, o sea, en un centro de atención a mujeres víctimas de violencia, pero aparte yo trabajo con grupos de adolescentes, chicas, en un programa de prevención, o sea, de atención, de prevención y atención a relaciones tóxicas, ¿no? Yo todas las chicas que tengo son todas menores de edad. Y lo que estabais diciendo de que efectivamente yo siempre había pensado que en las relaciones simétricas y que tú me das, yo te doy, tú me haces, yo te hago, tú me insultas, yo te insulto y tal. Y siempre partía de ese tipo de relación. Hasta que mi experiencia me va indicando que realmente no es exactamente lo mismo lo que hacen los chicos y lo que hacen las chicas. Para mí la distinción clave es que el motivo y la intención cambia, la claridad de la intención y el motivo de cada uno, pero en el momento que un chico deja embarazada a una chica joven, en ese momento la violencia de género, porque eres madre, porque ya con todas las construcciones de género. Simplemente era una aportación en este sentido. Gracias. Hola. La pregunta es para ti, Miquel. Es que me ha interesado algo que has apuntado sobre el amor romántico, sobre cómo estás trabajando con chicos y ya no has podido hablar más. Y porque verás, es que, bueno, yo proceso personal llevo 30 años de curro personal, más allá de los títulos académicos, pero yo soy madre de un niño de 5 años. Y eso es lo que realmente me ha llegado de lo que estabas planteando, de que trabajas con hombres y de cómo se construyen la identidad y sobre todo en la cuestión del amor. Porque, bueno, yo miro a mi hijo y digo, ay, a ver esto cómo sucede, qué pasa ahí. Y me gustaría que comentaras algo de esto que tú estás aprendiendo y te estás dando cuenta al trabajar un hombre que trabaja con hombres. Ni más ni menos. Difícil. Yo tengo una niña. Después me lo intentas saber. Claro, hay como diferentes niveles, ¿no? Porque la parentalidad es un espacio, también porque socialmente está bien visto que los hombres nos metamos con eso, ¿no? Entonces sabemos que los hombres manejamos el mundo público, entonces nos está resultando más sencillo incorporarnos al mundo de los cuidados desde ahí, ¿no? Desde la parentalidad. Yo siempre digo que estaría bien que los hombres cuidemos a los bebés y limpiemos el culo de la gente mayor, ¿no? De dependencia, ¿no? Porque ese es un mundo femenino, mayoritariamente. Entonces, no sé si tienes pareja, si no tienes pareja, no tengo ni idea. Por las dos etapas, ¿no? Lo hago porque desde lo íntimo es donde nos cuesta trabajar a los hombres, ¿no? Somos mucho más desde lo relacional, ¿no? Desde lo racional, perdona. Entonces, por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque pensaba, bueno, pues no solo es un trabajo tuyo, o sí, ¿no? El que tu hijo crezca con otro modelo de masculinidad. Creo que es un proceso interminable, porque a la par que construyes masculinidad, vas deconstruyendo ese concepto de masculinidad machista, ¿no? Yo digo que yo soy machista, pero soy un poco como dice la canción de Extremoduro, ¿no? Me voy quitando de poco a poco, ¿no? Porque esto es una labor que en constante reflexión. Veíamos los mecanismos de transmisión, claro, no vas a poder abordarlos todos, ¿no? Porque a todos nos ha pasado, o a todas nos ha pasado, ¿no? el intentar educar de una manera, y luego hay otros espacios
donde reciben educación, ¿no? Y entonces supone un gran reto, pero yo creo que el que haya otras visiones, el que haya otras reflexiones, el que haya el acercamiento a todas las emociones, a todo el capital emocional, yo creo que es un factor de protección absoluto, ¿no? Para que tú puedas desarrollar una buena labor respecto a tu hijo de 5 años. Oye, un gran reto. Una niña de de 14 meses. Pues también habrá que ponerse, ¿no? Pero claro, ahí nos meteríamos en el mundo de las políticas de igualdad, ¿no? El tema es que los hombres tenemos poco tiempo para ejercer el paternaje, ¿no? Y entonces, claro, ¿no? Como está organizada la conciliación familiar, pues ahí es complejo, ¿no? ¿Entendéis? Hay otras palabras, ¿verdad? Vale. Sí. Quería felicitar a los ponentes porque creo que ha sido una mesa fantástica. Miquel ha empezado abriendo el foco y creo que me ha encantado esa apertura que ha hecho. Como somos terapeutas sistémicos, yo pienso que tenemos un pensamiento complejo y relacional, y entonces yo quería un poco aprovechar la oportunidad para compartir con vosotros, con todos los ponentes, y ver si puedo lanzar esta reflexión y a ver si genera algo de debate, partiendo de la idea de Miquel un poco, porque es cierto que el tema del campo de lo social generalmente ha sido un campo de mujeres en los cuales los hombres cada vez estamos entrando más, y creo que es importante que los hombres participemos de la reflexión, de los espacios que tienen que ver con la gestión de emociones, con todo este tipo de cuestiones que Miquel habla y que hace un trabajo tan importante, ¿no? Y yo me planteaba en el tema de la violencia en la pareja, cómo a veces en la sociedad, no sé si vosotros sentís que como de alguna forma se puede polarizar la idea de que hay que trabajar evidentemente con la víctima, y estoy totalmente de acuerdo que hay que trabajar con la mujer, pero a veces el hombre, al ser reconocido como el agresor, puede causar eso ya en sí un efecto bola de nieve que va a ayudar o va a entorpecer en cierta medida el poder trabajar con estos hombres por la vergüenza o por el señalamiento social que hay en esto, y puede provocar por parte de los servicios públicos y de los servicios privados también que sobre todo se organicen programas de atención a la víctima, que creo que tiene que haberlos, por supuesto que no estoy diciendo esto que no tenga que haberlo, pero hay una mínima cantidad de programas de ayuda a los hombres que pueden ejercer violencia. E incluso desde la sociedad yo planteé incluso la pregunta de decir, oye, está el Instituto de la Mujer, donde qué pocos hombres trabajan en el Instituto de la Mujer, que esta es una cuestión que yo me quedo totalmente alucinado, es decir, ¿por qué no hay hombres en el Instituto de la Mujer para trabajar las situaciones de violencia? ¿Dónde están los hombres en las instituciones que se trabaja la violencia de género? Porque hay muy pocos hombres en las instituciones que se trabaja violencia de género, y pienso que eso es un error, ¿no? Y creo que tenemos que tener, digamos, la idea un poco más amplia de poder introducirnos en esos campos, porque tenemos que tratar de alguna forma de enganchar a estos hombres que pueden ejercer violencia para hacer una labor preventiva, como hace Miquel, o una labor de tratamiento, ¿no? Que no conlleve tanta vergüenza, tanto señalamiento el poder organizar tratamientos de este tipo, ¿no? Y es un poco la bola que os lanzo a la mesa, no sé si es algo que es lo que se puede reflexionar, ¿no? Como antes Miquel decía, bueno, no solamente vamos a hablar de cómo es que la mujer está aquí, sino cómo es que el hombre llega a esto, y para eso pienso que hace falta quizá organizar programas de este tipo, ¿no? Gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, creo que además eso nos ayudaría a ser mucho más justos también en los tratamientos, ¿no? Porque un hombre violento, por supuesto que es alguien que hace cosas terribles, y en eso no quito en ningún momento la culpa, pero es así por algo. Y habrá que poder ayudar también a la pareja, a él y a la pareja, a poder salir de todo esto, ¿no? Y cuanto a lo que decías de los servicios, no sé qué opináis, pero yo creo que sería tan importante en estos servicios que las mujeres pudieran ver hombres buenos, hombres que no agreden, hombres que ayudan, ¿no? Esos modelos masculinos fantásticos, que es muy triste, ¿no? Eso que no estén en los servicios. Y sí, estoy de acuerdo. Quiero comentar una cosa. Luego estaré en un taller que presenta un programa de tratamiento de hombres con conductas violentas. En este equipo del programa éramos 2 mujeres y un hombre. Y trabajábamos en dinámica de grupos, y en el grupo siempre había hombre y mujer. Y creo que tienes toda la razón cuando planteas que en el servicio de atención a la dona debería suceder lo mismo. Es decir, creo que trabajar con los hombres también lo podemos hacer las mujeres, y aunque algunos en alguna ocasión me decían, bueno, tú como eres mujer, seguro que me estás juzgando como juzgan
toda la sociedad como un hombre malo, ¿no? Y clarificar ahí el rol profesional es necesario, pero creo que estaría bien que hubiera este equilibrio en los servicios. Muy buena observación. De todas maneras, en general faltan apuestas por proyectos con hombres, ¿eh? Quiero decir, esto es un déficit histórico, ya no solo a nivel de intervención en violencia, ¿no? Sino un poco a nivel de prevención, pero bueno, sabemos que la prevención es como una entelequia para los políticos, ¿no? Esto de invertir en prevención no se entiende, entonces hay pocos espacios, ¿no? Yo tengo el privilegio ahora, pero de tener 30 horas asignadas para llevar 30 horas al año. Para llevar una línea en un proyecto, ¿no? Es una cosa muy concreta que llevamos, pero que nos dan 30 horas. Entonces es como, bueno, no sé, vamos a dejar píldoras mágicas a ver si sirven para algo, ¿no? Pero falta inversión y falta políticas en ese sentido, evidentemente. Bueno, hay otra palabra por aquí, no sé si hay alguna más. Sí, digo para que seáis conscientes que estamos terminando. Pepe quiere hablar, luego viene una palabra y otra por allá atrás y con eso terminaremos. Gracias. Sí. Con respecto de los violentos, hoy la investigación ha puesto de manifiesto qué es lo que pasa, cuál es su trayectoria desde que nacen, en términos de nuevo de apego inseguro, pero las consecuencias de eso en la configuración del cerebro en términos de tener grandes dificultades en el control de la respuesta agresiva, porque el apego tiene una estructura cerebral. Correcto. Y entonces eso, desde esa estructura cerebral, ¿qué es lo que pasa a continuación? Que va de ser testigo u objeto de violencia en la niñez. Eso no predice violencia en la adultez, solo lo predice en el 8% de los casos. Y después sabemos qué es lo que cuando se va con esa doble experiencia de apego inseguro y exposición a la violencia, qué es lo que ocurre en lo que es la socialización, en qué valores se socializa uno y cómo esos valores después y toda esa otra experiencia anterior se proyecta en los conflictos en la relación de pareja y cómo juega todo eso. O sea, todo eso hoy seguramente vamos a saber mucho más después. Hoy ya tenemos una buena idea de por dónde va todo eso, ¿no? Eso debería redundar en crear modelos más refinados que los que tenemos ahora, porque los que tenemos ahora es cuestionar los valores, que es confrontar, pero alguien con apego inseguro, si lo confronta, sale corriendo, y es lo que pasa, es lo que dicen las cifras, porque entre el 40 y el 80% de los hombres que están, de los agresores que entran en los grupos de terapia, abandonan. Eso que sabemos por investigación no ha terminado de trasladar a lo que es la intervención y crear otros modelos en donde el comprender toda esta y tratar toda esta trayectoria se interpreta como perdonarles, ¿no? Si no, si está cometido un delito va a la cárcel y después podemos seguir hablando de qué es lo que le ha ocurrido, pero esta idea de que se está justificando la conducta es muy potente y está impidiendo mucho de lo que es el tratamiento de estos hombres desde un modelo que seguramente tiene que ver con lo judicial, pero que también tiene que ver con lo terapéutico. Hay más cosas en esto, pero bueno. Sí, seguimos. Yo quería hacer una pregunta tanto a Teresa como a Pepe sobre ese elemento que creo que tiene puntos en común que habéis tratado de los puntos de inflexión y esos nudos relacionales, me parece, de los que hablaba Teresa. Y desde el punto de la intervención quería preguntaros qué función tiene cuando intervenís sobre eso, es decir, qué pretendéis y cómo hacerlo, ¿no? Me ha parecido como que había momentos diferentes de plantear eso, pero sí que quería preguntaros acerca de esto, ¿no? La función de intervenir sobre esos puntos de inflexión que se pretende conseguir y cómo hacerlo, ¿no? Gracias. No sé si empieza Pepe mientras Teresa se recompone. Bueno, pues entonces empiezo yo.
Tenéis que poner el tema de los puntos de inflexión, por lo menos en la reflexión que yo os he dado, ¿no? En lo que es dentro del proceso de acumulación y cómo dentro del proceso de acumulación en un momento dado hay algo diferente. Porque si no hay algo diferente, el patrón de violencia continúa estabilizado. Es decir, para que haya una ruptura del patrón de violencia tenemos que señalar diferencias. Y entonces esas diferencias son los puntos de inflexión, y los puntos de inflexión son eventos críticos, violentos, que pueden ser más o menos traumáticos, pero vamos, situaciones de violencia que son diferentes con respecto a lo anterior. Es decir, aquí el aspecto fundamental, por lo menos en lo que yo quiero enfatizar, es en la diferencia. Porque en la diferencia te da la oportunidad de discutir con la víctima qué es lo que eso supone, y lo que supone es que está en mayor peligro. Pero además del mayor peligro, está hablando de cómo es la relación. Si antes me pegaba y ahora me pega delante de los niños, ¿qué significa? Significa no solo que está de alguna forma maltratando a los niños, significa que la presencia de los niños no les sirve para controlarse. Es decir, que el descontrol, la falta de control está aumentando. De modo que el identificar cuál es el significado de esa agresión, que es cómo esa agresión está hablando de lo que está pasando en la relación. ¿Quién es esa persona? Aquí tiene que ver con desterrar los mitos sobre quién es esa persona que yo creía que, pero ahora junto con eso que yo creo también se da esto, porque no niegas lo anterior. Recuerden que negar es el tema de la ambivalencia. Si niegan lo anterior, están haciendo lo mismo que el agresor, que es negar una parte de la realidad que ella está percibiendo, aunque no nos guste. Lo quiere a pesar de todo, ¿no? Pues ese es el punto de partida, ¿no? Y después, ¿cómo me tiene él en la cabeza? No ya si me quiero o no, sino el valor que me está otorgando cuando está haciendo lo que está haciendo. Y todas las preguntas que tú quieras a continuación. Y la siguiente pregunta es, ¿qué piensa usted hacer con esto? Es decir, tiene este carácter de señalar una diferencia que está indicando una escalada y que le toca hacer algo, porque lo que está ocurriendo está hablando de algo muy sustancial en la relación de pareja, que es la relación, cómo me tienen en la cabeza y qué imagen tengo yo de él. Teresa, ¿quieres opinar? ¿Puedes? A ver si puedo, ¿no? Pero yo, para mí, es como esta palabra de nudo, para mí es metafórica, ¿no? Porque de alguna manera lo visualizo como un nudo, exactamente, como un punto en la relación, que es un punto de inflexión, pero es un punto en el cual algo sucede que no permite que aquello fluya más, ¿no? Y yo lo visualizo también como que para poder ayudar a una pareja, cuando hay violencia muchísimo más, debemos deshacer esos nudos, ¿no? ¿Qué sucedió cuando hubo ese nudo? ¿Qué ocurrió? Yo me sentí mal, ¿por qué? Vamos a intentar indagar eso, porque esos puntos que a veces son el momento justo en que se inicia la violencia, la primera vez que me pegó, la primera vez que me empujó, ¿qué más pasaba entonces? Porque la violencia está ahí, pero ¿qué más ocurría entonces en la familia? ¿Qué más estaba pasando? Que se quedó en paro. ¿Ah? Ahí tenemos algo que tal vez nos está indicando alguna cosa que tiene que ver con los temas puramente de poder dentro de la relación. Ese es un momento en el cual igual él necesita mostrar su fuerza de otra manera. Por ejemplo, ¿no? Ahora estoy diciendo algo que me viene a la cabeza. O el caso que os quería plantear, que se trata de una pareja que los dos han llegado a pegarse delante de los niños. Evidentemente él es mucho más alto y la tiró al suelo, obvio. Pero esta pareja, ¿en qué momento, no? Él siente qué pasó, tuvieron un niño autista. Y el entramado de todo eso, es que él quería ese niño de todas y ella no lo quería. La gran culpa de esta mujer, porque ella no lo quiso y lo tuvo, es
nudo principal de lo que está ocurriendo, porque eso hace que esta mujer no pueda aceptar a sí misma la situación de una maternidad no deseada y que después viene un niño autista y no puede dejar de culparse, está con una depresión brutal, la consulta es por violencia, por conflicto y por depresión y además en una situación de dejadez brutal. Y el marido siente que ha tenido un hijo autista y que ha dejado de quererle, de que ella ya no quiere nada con él, con lo cual lo que hace es agredir y se pone cada día rígido con los temas puramente de orden, ¿no? Que acaban en una escalada y entonces se inicia la violencia. O sea, el nudo es este. ¿Dónde está ese nudo que ha ocurrido? ¿No? La primera vez que nos peleamos mucho fue cuando nació tal. Pero es que el nacimiento no es una situación normal, es un niño autista. Y el tema no es que sea autista, el tema es que ella no lo quería. Pues cuando hablo de nudo me refiero a este tipo de cosas, ¿no? Que luego se fundamentan emociones y generan creencias. Eso es lo que quería decir. Bueno, lo siento porque ya se nos ha acabado el tiempo. Creo que merecen un aplauso.